Y eso es lo que él fue y dijo, y fue lo que pasó. No es lo que nosotros tenemos que decir, pero nosotros tenemos palabra de Dios para dar, ¿no? Tenemos cosas que decir. Tenemos que anunciar a este Cristo maravilloso que salva, que no miente, que vino y vuelve pronto. Da el aplauso y, hermano, hay que dar la palabra que tenemos para dar, ¿eh? Como Elías. La que él tenía que dar no era buena, pero la dio igual. Cuanto más nosotros que tenemos una palabra buena para dar. Él venía en cumplimiento, él venía como anunciador. En un momento se le ve versículo 2 y versículo 3 de este capítulo 17 como algo apartado, como en lo escabroso y como fugitivo, porque era ese el lugar que escogían, ¿sí? Donde de repente vemos a Elías en este capítulo 17 donde estamos, cuando él dice que aún por orden de Dios fue a ese arroyo llamado Querit, que era un lugar escabroso, un lugar de refugio de fugitivos. De repente él se vio allí, se vio como en medio de eso árido, pedregoso, se vio como fugitivo aunque no lo era, como escapando aunque no tenía de qué escaparse, pero siendo él lo inusual de aquel momento y de aquel lugar y de aquel tiempo, fue una persona en algún sentido podemos decirle fugitiva, porque él era diferente a Acab. ¿Cuántos dicen yo soy diferente al mundo también? Entonces habitás como fugitivo en este mundo y de repente te ves así como aislado, como de repente Dios mismo se lo permitió a Elías que él estuviera aislado en lugares solitarios. Y todo esto de parte de Dios, y bien que lo sufría ahí, ¿no? ¿Cuántos sufren, pero con alegría, esta soledad que a veces nos toca vivir a nosotros, ¿no? Porque somos fugitivos, pero de la justicia de Dios, ¿no? Porque somos diferentes, a veces te dejan, te ladean, te tildan de lo que no sos. Y ahí quedás, ¿sí? Tirado en un arroyo Querit. De repente vemos al que decíamos, ¿no? Desgastado, cansado, Elías. Lo vemos ahora en el versículo 4, mira cuánto, ¿no? Cuántas cosas. En el versículo 4 de este capítulo 17, lo vemos viviendo por fe, estando en un momento donde parece que obtuvo licencia a la escasez, y a él mismo le tocó la prueba material y económica, y le tocó vivir por fe. ¿Cuántos dicen, aunque no haya para otros, habrá para mí? Hermano, porque vino la sequía que él mismo anunció, pero en medio de la sequía que él mismo anunció y al mismo de alguna forma lo tocó lateralmente, no lo afectó de lleno, porque Dios sustenta a su pueblo. Y de repente él pasó por una instancia entonces de prueba económica y vivió por fe, y eso ejercitaba el músculo y fatigaba el músculo de la fe, ¿no? Porque dice que en ese tiempo bebió del arroyo, y aún Dios le mandó cuervos. Gloria a Dios por los cuervos, ¿no? Dios, hermano, usa a quien quiere. Pero de una cosa podés estar seguro. Si sos un Elías de Dios, aunque otros no tengan, el Señor va a mandar de donde no sé dónde, pero Él te va a sustentar siempre. Dale el aplauso. Y beberás del arroyo, dice el Señor, cuando otros padezcan de sed. Comerás de la mejor carne, aunque otros no tengan qué comer, porque eso le traían los cuervos, le traían de comer carne. ¿Cuántos dicen amén? Y pasó esa instancia y vino la siguiente, capítulo 17, a partir del versículo 8, se ve dentro de esa prueba de fe todavía con una viuda, atiende a la viuda, ministra a la viuda, y bueno, y por fe Dios lo sigue sustentando, pero Él ministra a esa viuda. Él hace que aún esa viuda reciba. Es un ministro de lo de Dios en los tiempos de escasez. Y eso es lo lindo, ¿no? De los Elías, hermanos, que pueden vivir los momentos de escasez que vengan y siempre están prestos para ayudar y bendecir a las viudas de Sarepta de Sidón, ayudar y bendecir a los que necesiten. Él no se encerró en sí mismo, en su problema. Dios lo bendijo, Dios lo atendió,
Y Dios lo usó con la viuda de Sarepta de Sidón. Y ella y hermano y su hijo no solo comieron, sino que aún cuando su hijo enfermó, Dios lo sanó. Y él venía de hacer esas cosas buenas. De hecho, y aún luego de esto, más adelante en el capítulo 18, él tiene un enfrentamiento terrible con los mismos infiernos. Todos conocemos el pasaje, ¿no?, del capítulo 18, sobre todo a partir del versículo 20, la confrontación de Elías con los mismos infiernos, contra todos los profetas de Baal y de Acera, que en la suma eran más de 600. Él solito contra todos ellos, batallando, guerreando y ganando. Porque todos sabemos lo que pasó sobre el Monte Carmelo, ¿no? Como él en esa instancia bélica, de guerra espiritual, él clama a Dios, Dios hace descender fuego y él gana una tremenda batalla. Dios lo hace acreedor de una gran victoria contra los infiernos. Pero ese hombre venía ejercitando, venía haciendo las cosas. Y en el uso de lo humano parece que el desgaste también ya se adueñaba de Elías, porque uno ve a Elías como realmente un personaje de esos tiempos. Cuando lo veían, lo reverenciaban, yo no sé si era, ¿no?, como a veces te lo muestran en las películas, un hombre anciano, barbudo, y no sé, de ropas largas, pero que era un hombre que infundía respeto. Él venía de esta gran batalla. Él venía de una gran batalla, de una batalla a nivel nacional. Porque al final de esa batalla en el Monte Carmelo, ¿sí?, le habla a toda una nación, ese instrumento de Dios para toda la bendición de Dios para la nación toda de Israel. Y le dice, bueno, si Baal es Dios, bueno, vayan detrás de Baal, pero si Jehová es Dios, no claudiquen ya en vuestros corazones. Y él estaba logrando volver los corazones de toda una nación al Dios verdadero. Pero no solamente esto, él había ultimado en esa gran batalla de Carmelo, había traído mortandad a la fila de los enemigos. Porque él, tras la caída del fuego, versículo 38 del capítulo 18, ¿sí?, y viendo esto, dice todo el pueblo de Israel, versículo 39, dice que se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces, versículo 40, Elías mandó prender a todos los profetas de Baal y los mandó desgollarlos, matarlos. ¿Sabes cuántos has matado vos de los infiernos? ¿Sabes cuántos diablos, cuántos demonios hemos degollado? ¿Cuántos han muerto? Una gran victoria. La grande y la mayor, yo creo, de todas las victorias, ¿no? Aún después de esto se anuncia el retorno de la lluvia. ¿Cuántos dicen hemos tenido grandes victorias? Hay gente que viene de grandes batallas y grandes victorias y ya están anunciando la lluvia de Dios. Pero ahí en el umbral de eso encontramos a Elías como decaído, como debilitado, como nunca antes. Porque frente a todo lo anterior, él tendría que haberse fortificado, tendría que haberse fortalecido. Sin embargo, lo vemos como achicado, como debilitado. ¿Por qué? Porque capítulo 19, cuando Jezabel, la maldita y malvada Jezabel, esposa de Acab, se entera de todo el mal, de todo el daño que había hecho Elías contra los infiernos, contra el ocultismo y la hechicería, de lo cual ella era devota, sí, le manda Jezabel, versículo 2, a Elías, un mensajero, y le dice, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Y uno diría, no, humanamente, esto le va a rebotar a Elías, esto ni lo va a escuchar Elías. Sin embargo, esto de lleno le pegaba a Elías. Porque presta oído, es de poro abierto, diríamos, para este daño que se le anuncia, con el cual se le amenaza.
Y este inexpugnable antes de Elías ahora se ve vulnerable. Porque este que uno decía era invencible. Nadie lo podía intimidar. Le habían venido guarniciones de a 50 soldados y él no le temía a nadie. Pero de repente el achicado Elías, versículo 3, viendo el peligro, dice que se levantó para salvar su vida, como diciendo, de esta no me escapo, empezando a cotizar y a valorar su propia vida de una medida como de una manera que como no hay que hacerlo, como el diablo lo hace. Porque el diablo te quiere hacer ver el valor de tu vida como no es debido. Igual que, ¿se acuerdan cuando Pedro, usado por Satanás, le dice a Jesús, mira lo que vas a hacer, mira, ten cuidado que no te vaya a suceder eso que has dicho, para que él pusiera cuidado de su propia vida como no hay que ponerlo? Hermano, hay que perdernos para Cristo, hay que perder nuestra vida para ser de aquel que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero viene una óptica equivocada. Elías quiere salvarse. Dice que el que pierda su vida la encontrará, pero el que encuentre su vida la perderá. Él mirando tiene miedo de lo que no tiene que tener miedo, porque era el profeta de Dios. No le tuvo miedo a los capitanes de 50, no le tuvo miedo a Acab y le tuvo miedo a Jezabel. Hay gente que le está teniendo miedo a lo que no tiene que tenerle miedo. Pero lo cierto es que Elías le tuvo miedo. Y dice que se levantó y se fue a Berseba. Y ahí en Berseba prefirió quedarse solo porque dejó ahí su criado. Y él se fue camino de un día en el desierto. Como que le entró el bajón. Como que le entró el desgano. Como que dijo, prefiero estar solo. Ni siquiera con su criado, con su paje de armas, podríamos decir, él se quedó. Él, podríamos decir, estaba hasta ahí bien acompañado, pero buscó a Doña Soledad. Decirle que tenés al lado Doña Soledad no es una buena compañía. Porque Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Pero este hombre empieza como a aislarse, a encerrarse en sí mismo, a ver por él mismo. Esto lo lleva a él mismo se lleva a sí mismo a un desierto. Y dice que ahí se ocupó él de quedarse, mira dónde, debajo de un enebro. Y un enebro es un arbusto, nada más. Buscó amparo donde no había. Se puso abajo de un enebro. Buscó amparo donde no había. El Elías de Dios no buscó amparo en lo omnipotente, sino que se puso debajo de un enebro. Y ahí, en ese estado no tan desgastado, dice que además de sentarse debajo del enebro, empezó a desear morirse. Que algunos lo decoran muy bien, ¿no? Y le dicen, Señor, vení pronto, yo me quiero ir, ¿eh? Yo en estos días escuchaba a alguien diciendo palabras similares, ¿no? Decorando una situación, quizás tipo Elías, capítulo 19, diciendo, cuando Cristo venga, y si Cristo viene, que pensamos por lo que estamos viendo que Él va a venir en cualquier momento, decía la tal persona, yo soy de los que se va a meter primero por la puerta. Y el que está escuchando dice, nos vamos a pelear, nos vamos a querer meter juntos. Como que deseando escaparse, en definitiva, deseando morirse. Y ya de un genio cambiado, ¿no? Para con Dios, no es manera de hablarle a Dios esta, Elías. Cuando debajo de ese enebro, deseando morirse, le dice a Dios, basta, oh Jehová.